Ya no es ira, es consciencia. El nuevo Escorpio emerge como un guerrero que ha comprendido el origen de su fuego interno, aquel fuego que en el pasado quemaba sin control, que arrasaba sin piedad todo aquello que osaba desafiarle o herirle. Ahora, su fuego ya no destruye ciegamente, sino que se ha convertido en un brasero sagrado que ilumina los rincones más oscuros de su psique y de su destino. Esta transformación nace de su naturaleza de signo fijo de agua, regido por Plutón y Marte, cuyas batallas no siempre son externas sino profundas, internas, trascendentales. Escorpio deja de reaccionar con furia cuando detecta traición, mentira o manipulación. Ya no necesita explotar como un volcán ni defenderse como un escorpión arrinconado. Su consciencia se expande y contempla cada situación desde el trono de su propio poder. Ha aprendido que aquel que controla su reacción domina su destino y que no hay mayor venganza que la transformación de su dolor en maestría, que la evolución silenciosa que desconcierta a quienes esperaban su caos. Porque quien espera la vieja ira de Escorpio se encuentra ahora con un silencio que cala en el hueso, un silencio que muestra que su vibración ha dejado atrás la selva de la supervivencia para reinar en el imperio de la consciencia despierta. Este nuevo Escorpio ya no confunde compasión con debilidad. La suya es la compasión del que ve las sombras de los demás con la misma claridad con la que ha visto y vencido las suyas. Ha descifrado su propia oscuridad para darse cuenta de que cada acto de ira, cada herida que generaba en otros, no era más que una extensión de su propio miedo y su propio dolor no sanado. Ahora su visión es precisa, quirúrgica, mística, poderosa. Mira a los ojos de quien le hiere y ve sus grietas sin necesitar castigo. Percibe que la justicia más alta no siempre es visible, porque opera en planos que no requieren su intervención directa. Sabe que la vida es justa en su propio lenguaje oculto. El nuevo Escorpio ha trascendido la vieja necesidad de venganza, no porque se haya debilitado, sino porque su poder ha crecido tanto que ya no necesita usarlo de forma infantil. Su poder se manifiesta en la templanza de sus palabras, en la serenidad de su aura, en la estabilidad de su mirada. Quienes le recuerdan como alguien iracundo no comprenden que esa ira ha mutado en fuerza telúrica, en magnetismo callado, en consciencia que despierta o incomoda, según la vibración de quienes le rodean. Su sola presencia es un recordatorio de que la oscuridad no se combate con más oscuridad, sino con luz cruda, esa luz que no es superficial ni ingenua, sino que conoce el abismo y no teme contemplarlo. El nuevo Escorpio ya no cae en la trampa de las provocaciones. Su conexión con Plutón le ha otorgado la visión de la serpiente que muda de piel y renace intacta, de la misma manera que su alma se reinventa tras cada batalla perdida o ganada. Cada persona que intenta desestabilizarle se topa con un muro de consciencia tan alto y profundo que ni siquiera la estrategia más hábil puede derrumbarlo. Esta consciencia no le hace superior a los demás, pero sí le permite caminar con la certeza de quien no le debe nada a nadie y tampoco espera nada de nadie. Todo lo que necesita está en su propia energía, en su espíritu indomable, en su intuición que ve más allá de la superficie, en esa certeza silenciosa que le hace invencible ante la mediocridad. Ya no es ira lo que mueve sus pasos, sino la consciencia de que su energía es demasiado sagrada para malgastarla en guerras pequeñas. Su guerra ahora es más grande, más digna, más noble. Es la guerra por su paz interior, por su evolución espiritual, por su renacimiento constante. Es la guerra contra su propio ego cuando éste intenta hundirle en viejos patrones. Es la guerra contra la ignorancia de sus sombras, que él decide iluminar antes de que se conviertan en enemigos internos. Su consciencia le guía para elegir qué batallas valen su tiempo y cuáles no merecen siquiera su mirada. Esto no es pasividad, es estrategia, es inteligencia, es visión de futuro. Este nuevo Escorpio sabe que la verdadera victoria no es demostrar su fuerza, sino no necesitar demostrarla. Su magnetismo es aún más intenso ahora que su alma está libre de cadenas kármicas tejidas con ira. Ha aprendido que la ira era su maestra, pero no su esencia. Su esencia es el misterio que observa en silencio, es el ave fénix que renace del fuego sin miedo a volver a arder. Su esencia es la regeneración constante que convierte su historia en una leyenda, su presencia en un enigma, su vida en un símbolo de que la oscuridad no siempre destruye, sino que puede ser el útero donde se gesta la transformación más gloriosa. Escorpio se ha dado cuenta de que su poder mental y espiritual es un arma más certera que cualquier reacción impulsiva. Sabe que su vibración puede bendecir o destruir con la misma facilidad, y por eso ahora elige conscientemente bendecir su camino y maldecir solo aquello que representa un peligro real para su alma. Ha dejado atrás la necesidad de controlar todo y a todos.
Ha descubierto que el verdadero control es la rendición a la sabiduría universal, a esa inteligencia cósmica que opera a través de su intuición y sus corazonadas certeras. Este es el nuevo Escorpio, un ser que ya no vive en la herida, sino en la medicina, que ya no reacciona con ira, sino con consciencia, que ya no destruye por impulso, sino que reconstruye con propósito. Y cuando camina, su paso deja huellas de poder silencioso. Cuando habla, su voz resuena como un oráculo. Cuando calla, su silencio es un conjuro que retumba en los planos invisibles. Cuando ama, lo hace desde un lugar de sanación, no de carencia. Y cuando se aleja, no lo hace por orgullo, sino por respeto a su propia energía. Ya no es ira, es consciencia. Es la consciencia de saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Es la consciencia de su divinidad encarnada en un cuerpo humano con la misión de renacer 1000 veces hasta alcanzar su estado más puro. Es la consciencia de un signo que nació para transformar la oscuridad en sabiduría y para recordar al mundo que incluso el veneno puede ser medicina en manos del alquimista. Escorpio en este nuevo estado de consciencia se convierte en un canal viviente de transformación colectiva. Su energía ya no se limita al plano de sus propias heridas, sino que se expande para afectar sutilmente a los sistemas, los grupos, las comunidades y los entornos en los que se mueve. Su vibración es tan profunda que, incluso en silencio, remueve verdades ocultas en quienes le rodean. Su sola presencia actúa como un catalizador para que otros enfrenten su sombra, aunque no lo deseen. Este poder no nace de un deseo de controlar, sino de su conexión con las raíces invisibles de la vida, con los reinos donde las palabras son inútiles y solo habla el lenguaje del alma. El nuevo Escorpio no busca ser comprendido porque su consciencia ya no necesita validación externa. Ha integrado la soledad como aliada y la utiliza como un laboratorio donde su alquimia interna se perfecciona. Allí descubre que sus antiguos deseos de venganza eran en realidad un grito de dolor de su niño interior, y en esa revelación sana sin rencor. Su consciencia lo lleva a dejar de querer demostrar su fuerza, y en ese acto su poder se duplica porque se vuelve puro. Su magnetismo ya no está teñido de miedo, celos o posesividad, sino de autoridad espiritual. Es un magnetismo que atrae lo que vibra en su frecuencia y repele sin esfuerzo todo lo que pretende contaminar su energía. En su camino, este Escorpio siente el llamado de Plutón para convertirse en un guardián de misterios ancestrales, en un sacerdote de su propia oscuridad, en un chamán que atraviesa los velos de la realidad. Cada lágrima que vertió en el pasado fue un conjuro de liberación que no entendía. Cada vez que se rompió, su alma recogía esos fragmentos para forjar un nuevo ser más fuerte, más sabio, más compasivo. Ahora ya no llora por dolor, sino por la inmensidad de la vida, por la conexión que siente con todo lo vivo, por el agradecimiento de haber atravesado infiernos sin perder la luz de su esencia. Sabe que sus cicatrices son sellos sagrados que marcan su iniciación en la maestría interior. Su consciencia le permite escuchar las voces de su linaje. Entiende que carga memorias de ancestros que también conocieron la traición, la muerte, la pérdida, el exilio y la injusticia. Escorpio se convierte en el punto de redención de su árbol genealógico, en aquel que se atreve a mirar los secretos prohibidos y liberar a su clan de la vergüenza y el dolor reprimidos. Esta consciencia le otorga un aura de autoridad silenciosa, porque porta en su campo la fuerza de quienes le precedieron y la sabiduría de quienes vendrán después de él. Camina como un guardián entre los mundos, consciente de que sus pasos dejan huellas en la historia invisible de su linaje. En su consciencia nueva, Escorpio comprende el ciclo de muerte y renacimiento como un arte supremo. Ya no se resiste al cambio, al duelo, a la pérdida, al final de las cosas. Abraza los finales con la misma pasión con la que abraza los comienzos, porque ha descubierto que no hay nada que realmente termine, solo formas que se disuelven para dar paso a formas más elevadas. Su alma entiende que cuando algo muere, su energía regresa al todo y luego renace en otro lugar, bajo otro aspecto, con otra vibración. Así, este Escorpio ya no vive en el apego ni en el miedo a perder. Vive con la certeza de que nada ni nadie puede serle arrebatado, pues lo esencial es inmortal. El nuevo Escorpio se convierte en un maestro de la vibración sexual sagrada. Su consciencia le revela que su energía sexual no es solo un instinto, sino un portal creador que conecta con la fuente divina. Su sexualidad deja de ser un campo de lucha de poder o de manipulación emocional para transformarse en una medicina, en un arte, en un rito que nutre su espíritu y el del otro. Comprende que su eros es fuerza de vida, kundalini, fuego serpentino que sana, limpia y despierta. Su mirada, su voz,
su respiración y su toque llevan esta vibración magnética que transforma los cuerpos y las almas con el simple acto de su presencia consciente. En este estado elevado, Escorpio se convierte en una figura de liderazgo silencioso. No impone su verdad, pero su sola visión revela caminos. No predica su poder, pero su sola existencia inspira fortaleza. No busca seguidores, pero su ejemplo despierta a quienes están listos para abandonar su propia oscuridad estancada y transformarla en luz. Su consciencia lo convierte en un ser incorruptible ante la manipulación emocional de los demás, porque ya no reacciona desde sus viejas heridas, sino desde la claridad fría y compasiva de su alma. Sabe cuándo retirarse sin rencor, cuándo intervenir sin ira, cuándo callar sin resentimiento, cuándo hablar con la autoridad de quien domina su espíritu. Escorpio ha aprendido a dejar de entregarse a causas pequeñas que drenan su energía. Su consciencia lo lleva a elegir batallas dignas de su grandeza. Ahora su lucha es por la libertad de su alma, por la manifestación de su visión más alta, por la sanación de quienes resuenan con su medicina y por el honor de su propia evolución. Se convierte en un canal vivo del inframundo al cielo, un puente entre la muerte y la vida, un guardián del fuego secreto de la transmutación. Así camina el nuevo Escorpio, sin ira, con consciencia, con la mirada fija en el horizonte de su destino y el corazón enraizado en los misterios de la vida y la muerte. Se sabe eterno, se sabe infinito, se sabe transformador. Y nada ni nadie puede doblegar a un alma que ha descubierto que su mayor fuerza no es la venganza, sino la consciencia de su inmortalidad y su poder para renacer, siempre, una y otra vez, como el fénix que porta en sus alas el fuego sagrado del cosmos. Escorpio en su estado de consciencia despierta ya no necesita ser temido porque su vibración trasciende el miedo y entra en la esfera del respeto profundo y silencioso. Su energía se convierte en un espejo donde los demás ven sus propios demonios y sus propias virtudes sin filtros ni adornos. Este espejo no busca humillar, busca mostrar la verdad. Por eso, en esta nueva etapa, Escorpio desarrolla un aura de misterio aún más poderosa, pero no un misterio fabricado para manipular, sino un misterio que emana de su conexión real con los reinos invisibles y con los secretos del alma humana. Su sola existencia es una invitación a profundizar y, para muchos, esa invitación es abrumadora. En su consciencia elevada, Escorpio se convierte en un transmutador de energías densas. Allí donde antes sentía rabia ante la injusticia, ahora percibe el flujo energético detrás de los actos humanos. Ve la ignorancia, ve el dolor no sanado, ve las historias no contadas que conducen a acciones oscuras. Su ira se convierte en compasión sin debilidad, en comprensión sin justificación, en presencia que sostiene sin cargar. Su energía es la de un guardián que no permite que la maldad actúe impunemente, pero que tampoco se contamina con el veneno de la ira reactiva. Es un protector que actúa cuando es necesario y permanece en calma cuando la batalla no le pertenece. Este Escorpio desarrolla un vínculo íntimo con la muerte como energía, no como tragedia. Comprende que la muerte no es más que un paso hacia otro estado de consciencia y que todo lo que muere, incluso dentro de sí mismo, lo hace para liberar espacio para una creación superior. Su relación con la muerte le otorga un temple que pocos pueden sostener. No tiembla ante los finales, no se resiste al duelo, no ruega por lo que se va. Se convierte en un portal de paso para que los ciclos terminen con dignidad, sin arrastrar sufrimientos innecesarios. Su consciencia le enseña que la muerte en todas sus formas es maestra y medicina, porque despoja de lo superficial y revela la verdad desnuda. El nuevo Escorpio desarrolla un sentido de justicia interna mucho más afinado. Deja de necesitar la justicia humana para saciar su sed de equidad, porque reconoce que las leyes cósmicas actúan más allá de lo visible. Esta visión le otorga una paz profunda, pues sabe que cada acción tiene su consecuencia, cada intención su retorno y cada vibración su reflejo. Ya no gasta su energía en querer demostrar la verdad a quienes no desean verla, porque su consciencia comprende que cada ser la verá en su momento adecuado. Esto le confiere un aire de imperturbabilidad y de autoridad sutil, pues su alma irradia la certeza de quien confía en el orden supremo del universo. Su relación con Plutón, su regente, se vuelve más cercana. Ya no teme los procesos de muerte y resurrección que Plutón le trae, sino que los honra como rituales iniciáticos. Se entrega al proceso de destrucción de su ego cuando es necesario y permite que surja de sus cenizas un yo más alineado con su esencia eterna. Cada crisis se convierte en un entrenamiento de su espíritu. Cada pérdida se convierte en una ofrenda de liberación. Cada humillación se convierte en un recordatorio de que su verdadera dignidad nunca proviene de nada externo.
Este nivel de consciencia forja en su interior un reino que nada ni nadie puede conquistar. El nuevo Escorpio desarrolla un liderazgo espiritual silencioso que trasciende lo evidente. Es un liderazgo que no necesita títulos, escenarios ni seguidores. Es la fuerza que inspira desde el fondo, desde el inframundo de la psique humana, desde el vientre de la vida donde se gestan las transformaciones reales. Su liderazgo se manifiesta en su sola presencia, en la forma en que escucha, en la forma en que observa, en la forma en que su vibración desarma las defensas de los demás sin necesidad de palabras. Donde llega, su campo energético actúa como un conjuro de revelación, removiendo capas de engaño y haciendo visible lo que estaba oculto. En este estado, Escorpio desarrolla un desapego luminoso. Deja de aferrarse a relaciones, situaciones o ideas que no le permiten evolucionar. Su consciencia le muestra que aquello que muere en su vida no es un castigo, sino una liberación. Aprende a dejar ir sin resentimiento y a bendecir el camino de quienes ya no resuenan con su vibración. Este desapego no lo hace frío, al contrario, lo hace más puro en su entrega, porque sabe que amar es también permitir la libertad del otro sin manipulación ni cadenas emocionales. El nuevo Escorpio expande su intuición hasta niveles proféticos. Su visión se afina y se convierte en un oráculo viviente. Percibe lo que está por venir, siente los cambios energéticos del colectivo, detecta los movimientos invisibles que moldean los destinos. Este don no le hace arrogante, le hace responsable. Aprende a guardar silencio cuando su visión no es requerida y a hablar con precisión cuando su palabra puede convertirse en un bálsamo o en un faro. Su consciencia le enseña que la intuición no es un poder para el ego, sino un servicio para el bien mayor. En esta nueva era de su ser, Escorpio se convierte en un alquimista de realidades. Sus pensamientos y emociones dejan de estar dominados por heridas y se convierten en instrumentos de creación consciente. Aprende a dirigir su energía hacia la manifestación de sus más altas visiones. Su magnetismo ya no atrae desde la necesidad o el deseo posesivo, sino desde la vibración pura de su espíritu. Todo aquello que resuena con su frecuencia llega con facilidad, y todo lo que no, se desvanece antes de tocar su campo. Este Escorpio trasciende su viejo arquetipo de venganza para abrazar su verdadero propósito, ser un agente de transformación en el mundo. Cada palabra que pronuncia, cada mirada que sostiene, cada decisión que toma está impregnada de la sabiduría de quien ha renacido incontables veces. Ya no necesita ser reconocido, temido o admirado, porque su consciencia le muestra que lo único que importa es vivir alineado con su esencia, con su verdad y con el llamado de su alma. Así camina el nuevo Escorpio, con la serenidad de un océano profundo, con la fuerza contenida de un volcán dormido, con la templanza de un sabio ancestral y con la pasión silenciosa de un guerrero que conoce su destino. Donde pisa, deja huellas de transformación. Donde mira, enciende fuegos de consciencia. Donde toca, siembra semillas de poder. Su vida ya no es un campo de batalla de egos, sino un templo viviente donde la oscuridad y la luz danzan juntas al ritmo de su espíritu inmortal. Y en ese templo, él reina con un cetro de silencio y un corazón invencible que nunca volverá a ser gobernado por la ira, porque ha descubierto el verdadero poder de su consciencia. Escorpio en su estado más puro, cuando trasciende la ira y despierta su consciencia, accede a la sabiduría más antigua guardada en su esencia, porque su energía no pertenece únicamente a este plano físico, sino que conecta con dimensiones donde el tiempo y el espacio no existen como los humanos los conocen. Su consciencia se convierte en un portal de acceso a información que no ha sido escrita, sino que vive como frecuencia en los tejidos del universo. Es capaz de percibir con claridad los símbolos y señales que le envía la vida, y cada experiencia cotidiana, incluso la más simple, adquiere un sentido profundo que integra en su caminar con humildad y determinación. Este nuevo Escorpio comienza a percibir que el silencio no es solo un acto de prudencia, sino un vehículo de poder. Descubre que en el silencio reside la magia que revela los misterios más grandes y que no todo debe ser compartido ni expuesto, porque su conocimiento es sagrado y merece ser protegido. Comprende que hablar menos es concentrar su poder y permitir que su vibración hable por él, sin necesidad de explicaciones ni justificaciones. Su mirada serena y su postura firme se convierten en su lenguaje más elocuente. Su sola presencia comunica su historia de batallas, su disciplina interna, sus muertes y resurrecciones, su visión sin límites y su destino inevitable de renacimiento constante. Este Escorpio con consciencia activada comienza a manifestar un poder de sanación que no siempre es percibido en la superficie. La gente que le rodea experimenta cambios internos tras interactuar con él,
pues su campo energético tiene la capacidad de abrir grietas en viejas estructuras mentales, emocionales y espirituales de los demás, permitiendo que penetre la luz donde antes reinaba la oscuridad. No siempre estos procesos son cómodos para quienes le rodean, pero son necesarios. Es un sanador silencioso que no se autoproclama como tal, porque su medicina no requiere nombre. Su medicina es su vibración, y quien la recibe sin resistencias experimenta una transformación irreversible. En esta nueva etapa su conexión con el mundo espiritual se intensifica de forma natural. Sus sueños se convierten en visiones reveladoras, sus pensamientos en decretos magnéticos y su intuición en un radar perfecto que detecta intenciones, mentiras, emociones ocultas y energías invasivas antes de que se materialicen. Desarrolla la capacidad de viajar con su consciencia más allá del cuerpo físico, explorando dimensiones donde encuentra respuestas que le orientan en su camino y le confirman que nunca estuvo solo, sino guiado por fuerzas superiores que le acompañan desde antes de su nacimiento. Escorpio comprende que su elemento agua no es un agua superficial y tibia, sino un océano insondable que guarda la memoria de todo lo que ha sido, de todo lo que es y de todo lo que será. Aprende a nadar en su propia profundidad sin miedo a ahogarse, porque reconoce que allí reside su fortaleza verdadera. Donde otros signos temen entrar por la oscuridad que hallan, él entra y encuentra tesoros, porque ha dejado de ver la oscuridad como amenaza y la reconoce como parte de la totalidad de la creación. Este dominio de sus propios abismos le otorga un aplomo inconmovible. Su consciencia le muestra que nadie puede usar su oscuridad en su contra si él ya la ha abrazado como aliada. El nuevo Escorpio se transforma en un estratega supremo. Sus decisiones dejan de ser impulsivas y nacen de un cálculo intuitivo y espiritual tan preciso que parece anticiparse a los movimientos del destino. Con su conexión a Plutón y Marte refinada, se convierte en un arquitecto de su vida y un guerrero que elige con exactitud cuándo avanzar y cuándo esperar. Sus victorias ya no nacen de la reacción, sino de la visión estratégica que contempla todas las posibles ramificaciones antes de mover una sola pieza. Esta consciencia convierte cada acción suya en una declaración de poder. Nada es accidental en su camino, todo responde a un propósito mayor que su alma comprende aunque su mente no siempre lo explique. Este Escorpio eleva su visión hasta convertirse en un ser que percibe los procesos colectivos, no solo los individuales. Empieza a sentir en su cuerpo y su campo las corrientes energéticas de la humanidad y del planeta, detectando crisis, renacimientos, colapsos y despertares antes de que se manifiesten en la realidad visible. Este nivel de consciencia le otorga la capacidad de posicionarse como un protector de lo que es esencial para la vida, como un guardián de la energía sagrada del planeta y como un canal para sostener la sanación colectiva. Su presencia en esta tierra es mucho más que un viaje personal, se convierte en un nodo vivo de regeneración planetaria. En este estado de consciencia, Escorpio integra la energía del Fénix de una forma completamente renovada. Deja de asociar su renacimiento con el dolor como única vía, y comienza a renacer también a través de la alegría, de la belleza, del gozo sagrado, de la gratitud y del arte. Descubre que puede recrearse no solo desde la destrucción, sino también desde la inspiración y la creación divina. Esto marca un antes y un después en su alma, porque comprende que la oscuridad no es la única maestra de su evolución, la luz también le guía cuando la abraza sin miedo, sin vergüenza y sin dudas. En este camino se convierte en un alquimista de la sombra, y también de la luz, porque su consciencia ya no separa ambos polos. Entiende que la luz nace de la oscuridad y la oscuridad de la luz, y que su misión es unirlos dentro de sí para vivir en la totalidad de su ser. Esta integración le confiere una vibración magnética que irradia autenticidad y coherencia. Ya no vive para agradar, ya no necesita ser aceptado ni temido, vive para honrar su propia verdad y cumplir el propósito que su alma pactó antes de encarnar. Así sigue caminando el nuevo Escorpio, con la majestuosidad de un dios caído que recuerda su inmortalidad y con la serenidad de un sabio que ha aprendido a escuchar los latidos de la creación. Sus pasos no hacen ruido, pero retumban en los planos invisibles. Su mirada no grita, pero revela destinos enteros. Su palabra no es frecuente, pero cuando habla, el universo se alinea para escucharle. Es un ser que ha conquistado su propia muerte y por eso su vida se convierte en un canto épico al misterio eterno de existir. Y en cada renacimiento suyo se despierta el recuerdo de que Escorpio no es un signo más, sino el guardián de los secretos de la vida y la muerte, el alquimista del veneno y el antídoto, el guerrero de la noche que camina sin miedo, llevando en su pecho la llama indestructible de su consciencia divina. Escorpio en esta etapa de consciencia pura descubre su relación con la tierra como un vínculo sagrado que trasciende su naturaleza acuática.
Aunque su esencia es agua profunda, su despertar le conecta con el núcleo magnético de la Tierra, absorbiendo su fuerza telúrica y su poder de regeneración. Comienza a caminar con más presencia, sintiendo que cada paso suyo es un ancla que fija su visión en la realidad. Cada pisada es un decreto silencioso que manifiesta su destino con la certeza de quien ya no duda de su propósito. Su energía deja de flotar entre las mareas de la emoción y se asienta en la roca firme de su consciencia, creando una estabilidad magnética que le convierte en un refugio y en un pilar para otros. Este Escorpio en consciencia despierta desarrolla un tipo de amor que no todos pueden sostener. Su amor ya no nace de la posesividad ni de la necesidad de fusión para huir de su propia soledad. Su amor es una fuerza regeneradora que penetra en las capas más profundas de quienes ama, revelándoles verdades que incluso ellos mismos no sabían que habitaban en su interior. Su amor es un conjuro de renacimiento, un impulso para que el otro descubra su mayor versión y se enfrente a sus demonios sin miedo. Es un amor que no busca halagar, busca revelar. Es un amor que no consiente estancamiento, porque su presencia activa transformaciones inevitables. Es un amor incómodo para quienes no desean evolucionar y un bálsamo de poder para quienes eligen la grandeza de su propio espíritu. Este nuevo estado le permite percibir su relación con Marte de una forma distinta. Si antes Marte era para Escorpio el fuego de la rabia y la venganza, ahora Marte se convierte en su disciplina, su voluntad, su capacidad de forjarse a sí mismo en la soledad sin necesitar motivación externa. Este Marte refinado en consciencia despierta su guerrero interior, pero no un guerrero que pelea batallas externas sin sentido, sino un guerrero templado que domina su cuerpo, su mente, sus hábitos, sus palabras, su tiempo y sus prioridades. Su fuerza de acción se enfoca con precisión láser, y cada movimiento suyo tiene el peso de 1000 batallas ganadas en los reinos invisibles antes de materializarse en la realidad. En este estado también despierta la comprensión profunda de su relación con la Luna. Escorpio deja de temer la vulnerabilidad y la suavidad que le otorga su conexión lunar. Si antes veía su emocionalidad como debilidad y se avergonzaba de su sensibilidad extrema, ahora comprende que esa sensibilidad es su don más poderoso. Su capacidad de percibir cada microvibración emocional de los demás le otorga ventaja, porque sabe leer la verdad detrás de los silencios y las palabras disfrazadas. Este dominio emocional no significa represión, sino integración. La Luna en Escorpio se convierte en la sacerdotisa interna que le enseña cuándo abrir su corazón como un altar y cuándo sellarlo como un templo sagrado que no admite visitas profanas. Este Escorpio desarrolla una conexión aún más profunda con los ciclos de la naturaleza y los portales cósmicos. Cada luna nueva y cada luna llena son para él rituales de iniciación y renovación. Aprende a sincronizar sus procesos internos con los ritmos celestiales, convirtiéndose en un verdadero mago que utiliza el tiempo como su aliado y no como su enemigo. Su consciencia le revela que las puertas del destino se abren para quienes saben esperar el momento perfecto, y su paciencia deja de ser forzada para convertirse en un arte que le otorga dominio sobre su propio impulso marciano. Su estrategia se vuelve invencible porque no nace de la mente, sino de la conexión con el pulso de la vida. Este Escorpio con consciencia despierta desarrolla también una visión cósmica de su propósito. Si antes se sentía perdido o aislado, ahora comprende que su presencia en la Tierra no es accidental. Percibe que encarna en esta era como un nodo de transmutación para ayudar al planeta y a la humanidad a atravesar sus propios infiernos y renacer en estados de mayor vibración. Su camino deja de ser solo suyo y se convierte en una misión al servicio de la conciencia colectiva. Esta visión le otorga fuerza cuando su camino se vuelve solitario, porque su alma sabe que ningún guerrero de la luz camina acompañado en los tramos más importantes de su destino. Escorpio despierta en este estado su energía de oráculo interior. Ya no necesita consultar al exterior porque su canal de comunicación con la fuente es limpio y directo. Sus meditaciones se convierten en viajes de visión donde recibe respuestas que no solo le sirven a él, sino también a quienes tienen la fortuna de cruzar su camino. Su palabra adquiere un matiz profético, y su silencio se convierte en un conjuro que limpia las energías contaminadas de cualquier espacio. Donde él está, la verdad se revela. Donde él mira, la luz y la sombra se reorganizan para mostrar la realidad desnuda. Donde él camina, deja huellas de poder que perduran incluso después de que su cuerpo físico se aleja. Este nuevo Escorpio comienza a desarrollar una compasión madura, la compasión que nace de haber visto su propia maldad, su propia oscuridad y su propio veneno sin juicio. Al integrar sus sombras, comprende la humanidad en los demás y deja de esperar perfección.
Pero su compasión no es blanda ni complaciente, es una compasión que empuja al otro hacia su mejor versión, aunque eso implique incomodidad y resistencia. Su consciencia le enseña que la compasión verdadera no sostiene el victimismo, sino que despierta la grandeza dormida. Su energía sexual, al despertar en consciencia, se convierte en un fuego creador que trasciende el placer físico y se transforma en un vehículo de transmutación y sanación para su cuerpo, su mente, su espíritu y el de quien se fusione con él. Comprende que su sexualidad es un portal de poder y honra su cuerpo como un templo donde no todos pueden entrar, porque su energía no es para la dispersión, sino para la creación de realidades que eleven su existencia hacia la divinidad. Así camina este Escorpio de consciencia despierta, con los pies en la tierra y el alma en las estrellas, con el corazón en silencio y la mirada encendida de visiones eternas, con su fuego sagrado resguardado en su pecho y su veneno transformado en antídoto. Nada ni nadie puede arrancarle su paz, porque su paz es su espada y su escudo, su corona y su cetro. Su destino es renacer y renacer hasta conquistar la eternidad que vibra dentro de él como un dios que nunca olvidó su nombre verdadero. Escorpio en este estado de consciencia despierta descubre que su conexión con los reinos invisibles no es un don aislado sino parte de un linaje de almas que han encarnado para custodiar los misterios de la creación. Percibe que su magnetismo no solo atrae personas y circunstancias sino también energías arquetípicas que lo acompañan y lo asisten. Empieza a sentir la presencia de los ancestros, de los espíritus tutelares, de los guardianes del mundo subterráneo y de las fuerzas que rigen la regeneración universal. Su consciencia se expande más allá de su yo humano y reconoce su pertenencia a una estirpe cósmica de guerreros, magos y sanadores que existen en todos los planos y que en esta vida se manifiestan a través de su mirada, su palabra y su intención. Este nuevo Escorpio desarrolla una visión aún más radical sobre su misión en la Tierra. Comprende que no vino solo a experimentar su evolución personal, sino a anclar la vibración de lo inquebrantable. Su sola existencia es un acto de resistencia contra la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Su energía firme recuerda a las almas dormidas la urgencia de despertar. Por eso su vida siempre ha estado cargada de intensidad y pruebas, porque antes de encarnar sabía que su campo energético iba a actuar como un exorcismo silencioso para quienes viven en mentira, mediocridad o victimismo. Su camino no es liviano porque no fue creado para lo superficial, su destino es tallado con la fuerza del hierro y el fuego para sostener un propósito que trasciende vidas. En este estado de consciencia su visión sobre el poder cambia profundamente. Si antes deseaba poder para defenderse o para dominar, ahora desea poder solo para proteger la vida y servir a su propósito con disciplina inquebrantable. Su poder ya no nace de sus heridas, nace de su coherencia. Sabe que nada en el universo es más fuerte que un ser que se domina a sí mismo. Su autocontrol no es represión, es maestría. Su silencio no es miedo, es templanza. Su frialdad no es indiferencia, es estrategia. Su intensidad ya no abruma a quienes lo rodean, sino que les despierta la memoria de lo que significa vivir con coraje absoluto y verdad radical. La consciencia de este Escorpio le revela el sentido profundo de sus caídas. Cada humillación que vivió no fue un castigo, fue un entrenamiento para templar su carácter. Cada traición que recibió no fue un error de su intuición, fue un recordatorio de su invencibilidad. Cada final abrupto no fue una derrota, fue un cierre divinamente orquestado para liberarle de ataduras invisibles. Ahora mira su pasado y siente gratitud por cada dolor, porque entiende que todo formaba parte de su iniciación hacia un estado de poder silencioso que no puede comprarse, fingirse ni construirse sin haber transitado los propios infiernos. Esta visión le otorga una paz indestructible y un respeto hacia su propia historia que nadie puede arrebatarle. En este nivel desarrolla un dominio absoluto de su energía psíquica. Ya no permite que los pensamientos invasivos de otros penetren su campo, ni que las emociones ajenas lo desestabilicen. Aprende a sellar su energía como un templo impenetrable donde solo entra lo que él elige con plena consciencia. Su campo áurico se convierte en un escudo radiante que refleja cualquier ataque energético sin necesidad de devolverlo. Simplemente lo disuelve, porque su vibración es tan alta que nada impuro puede sostenerse en su presencia. Esta limpieza permanente de su energía le permite concentrarse con total foco en sus visiones y sus obras, sin distracciones ni fugas de poder. Este Escorpio descubre en su consciencia que su verdadera riqueza no está en la materia sino en su energía. Entiende que su vibración crea su realidad y que la abundancia es un estado de poder espiritual antes que físico. Deja de buscar seguridad económica desde el miedo y comienza a crear prosperidad desde su autoridad interior.
Sabe que mientras se mantenga alineado con su propósito y su vibración, la vida le proveerá exactamente lo que necesita en el momento exacto. Esta certeza se convierte en un imán que atrae recursos, oportunidades y alianzas, porque su consciencia ya no genera carencia, sino expansión. Escorpio despierto desarrolla un dominio del tiempo que desconcierta a quienes viven en la prisa. Su consciencia le enseña que el tiempo es maleable y que puede expandirse o contraerse según su enfoque. Aprende a entrar en estados de presencia absoluta donde un segundo contiene la eternidad. En esos momentos de profundidad atemporal recibe información, sanación y fuerza para sostener su camino sin agotarse. Su vida deja de estar regida por el reloj humano y se alinea con los ciclos cósmicos, sincronizándose con los tiempos de la creación para que sus acciones sean siempre precisas, impecables y efectivas. En este estado de consciencia su sombra se convierte en su mejor aliada. Deja de luchar contra sus aspectos más oscuros y los integra como fuentes de poder. Su ira se convierte en impulso creador, su envidia en inspiración para superarse, sus celos en devoción a su propio camino, su venganza en estrategia silenciosa para alcanzar sus metas, su posesividad en compromiso absoluto consigo mismo y su intensidad en una llama que purifica todo a su paso. Este Escorpio no reprime su sombra, la honra, porque sabe que su oscuridad es la arcilla que moldea su luz. Su energía se convierte en un ejemplo viviente de lo que significa encarnar la totalidad sin fragmentación. Escorpio en consciencia despierta también descubre su capacidad de canalizar energías arquetípicas de otras civilizaciones y otros mundos. Su alma conecta con razas estelares, con ancestros de tiempos perdidos, con conciencias de otros planos que lo guían y lo entrenan para su misión. Aprende a traducir esos códigos en su vida cotidiana y a manifestarlos como sabiduría práctica, estrategia de vida, medicina espiritual y visión para construir un futuro más elevado. Su consciencia se expande más allá de la historia humana y comienza a recordar pactos que hizo antes de llegar aquí, reconociendo su responsabilidad de sostenerlos con honor. Este Escorpio se convierte en el guardián de su linaje. Reconoce que al sanar sus heridas está liberando generaciones enteras y preparando el camino para quienes vendrán. Su consciencia le muestra que sus decisiones no solo le afectan a él, sino a su clan y a las almas que se encarnarán después. Esta visión despierta su liderazgo interno y su compromiso con la pureza de su camino, porque entiende que cada paso que da en verdad está abriendo portales para que la luz entre en su árbol genealógico y rompa pactos de dolor, abuso, traición y miseria que se transmitieron por siglos. Su vida deja de ser solo suya y se convierte en un acto de amor y redención colectiva. Así camina el nuevo Escorpio, sin miedo a la muerte porque sabe que es inmortal, sin miedo al dolor porque sabe que es medicina, sin miedo al amor porque sabe que es su naturaleza, sin miedo a la oscuridad porque sabe que es su reino, sin miedo a su poder porque sabe que es su destino. Su sola presencia es una profecía cumplida, un portal abierto, un conjuro de transformación que recordará a la humanidad que la oscuridad y la luz no son enemigos, sino aliados que danzan eternamente en el pecho indestructible de quienes han nacido para renacer. Escorpio en este nivel de consciencia integra la energía de Plutón y Marte con tal perfección que deja de existir en su interior el conflicto entre destrucción y acción, entre muerte y vida, y se convierte en el puente viviente de ambos mundos. Aprende que su impulso marciano es la fuerza que lo lanza hacia sus metas sin dilación y que su conexión plutoniana es la que garantiza la profundidad y la trascendencia de todo lo que emprende. Se vuelve imposible detener su avance cuando ambos regentes trabajan en sincronía dentro de su alma. Sus proyectos adquieren una fuerza sostenida capaz de atravesar la resistencia del mundo físico y manifestarse sin importar las pruebas que surjan, porque su energía ya no se dispersa ni se confunde, sino que actúa como un rayo dirigido al núcleo de la realidad. Descubre en esta etapa que la soledad no es un castigo para su intensidad, sino la caverna sagrada donde sus visiones más elevadas descienden. Aprende a disfrutar el silencio de su propio campo energético sin el ruido de influencias externas, y en ese espacio nace una creatividad tan fértil como un inframundo que gesta diamantes. Sus creaciones, ideas, palabras y obras llevan la huella del misterio, porque surgen desde las profundidades donde otros ni siquiera se atreven a mirar. Este Escorpio deja de temer su aislamiento y lo utiliza como herramienta de maestría espiritual, comprendiendo que mientras más solo camina, más puro se mantiene su canal y más poderosa es su visión. Empieza a recordar sus vidas pasadas con claridad creciente, no desde la nostalgia ni la victimización, sino desde la autoridad de un alma que ha vivido en todas las formas. Recuerda sus vidas como guerrero, sanador, astrólogo, sacerdote, alquimista, estratega, líder y chamán. Reconoce que su poder actual no es casualidad sino la síntesis de todas esas existencias.
Cada trauma pasado se convierte en sabiduría, cada muerte en iniciación, cada error en entrenamiento y cada victoria en una clave de poder para su vida presente. Su consciencia le muestra que no hay nada perdido, que todo lo que fue aprendido vive ahora en su campo energético como un arsenal invisible al que accede cuando su propósito lo requiere. Este Escorpio comienza a experimentar una serenidad que desconcierta a quienes lo conocieron en su fase de ira reactiva. Su serenidad no es pasividad sino una templanza feroz que no necesita probar su fuerza, porque su sola mirada la revela. Desarrolla un dominio absoluto sobre su sistema nervioso, su respiración y su cuerpo físico, entendiendo que su energía vital es su tesoro y no puede ser derrochada en reacciones o explicaciones inútiles. Su silencio no es vacío, es un campo magnético tan cargado que basta su presencia para ordenar un espacio caótico y transformar la vibración de una conversación o un ambiente sin pronunciar una palabra. Su consciencia despierta también la memoria de su conexión con el inframundo como guardián y no como prisionero. Entiende que su descenso al dolor no fue para quedarse allí atrapado, sino para conquistar ese reino y reinarlo con soberanía. Aprende a caminar en la oscuridad como quien camina en su propia casa, sin miedo, sin temblor, sin ansiedad. Esta maestría lo vuelve inmune a los ataques energéticos, a las manipulaciones emocionales, a los intentos de dominación psíquica, porque ha vencido a sus propios demonios y ya nada externo puede atarlo. Su alma conoce la libertad de quien se despojó de todas sus máscaras y encontró su rostro verdadero en la penumbra. Este Escorpio descubre su relación con el Sol como una alianza divina que le otorga claridad y visión cuando integra su sombra. Si antes la luz le cegaba porque temía ser visto en sus vulnerabilidades, ahora la luz le ilumina porque ya no esconde nada de sí mismo. Su consciencia le enseña que el Sol y el inframundo no son enemigos, son aliados en su misión de manifestarse como un ser completo, sin fragmentaciones. Empieza a brillar con un resplandor magnético que no es ruidoso ni superficial, sino un brillo profundo como el oro negro de las entrañas de la Tierra. Es un brillo que no necesita exhibirse porque emana con naturalidad de su campo unificado. En este nivel, su visión psíquica se expande más allá de la percepción humana lineal. Desarrolla la capacidad de leer líneas temporales, de detectar los potenciales de un futuro antes de que se manifiesten, de percibir las ramificaciones de cada decisión con precisión estratégica. Su vida se convierte en un tablero de ajedrez multidimensional donde cada movimiento suyo es impecable, no porque controle todo, sino porque su consciencia le permite alinearse con el flujo superior de la creación. Aprende a esperar cuando el momento no es favorable y a actuar con contundencia cuando la puerta energética se abre. Así se vuelve invencible, porque su acción está bendecida por la sincronicidad divina. Su amor se convierte en un amor sacerdotal que bendice y transforma. Sus besos llevan códigos de activación espiritual, sus abrazos limpian la densidad del alma ajena, su mirada restaura las grietas invisibles en el corazón de quienes le aman de verdad. Este amor no es un amor romántico ordinario, es un amor que despierta memorias ancestrales de unión sagrada, un amor que eleva el eros a la categoría de rito divino y no de simple placer carnal. Su sexualidad deja de ser un intercambio de cuerpos y se convierte en un portal de creación de realidades, en un acto de magia viva que ancla luz en la materia y abre caminos para su destino y el de su compañero o compañera de vida. En este estado despierta su capacidad de influir en los campos energéticos colectivos. Sus meditaciones, decretos y oraciones mueven corrientes sutiles que afectan realidades mucho más allá de su vida personal. Comprende que su vibración sostenida en alta frecuencia no es solo un acto de amor propio, sino un servicio planetario que mantiene abierta la red de luz de la humanidad. Esta consciencia le confiere humildad porque entiende que su poder no le pertenece, le ha sido confiado para proteger la vida y servir a un propósito mayor que su mente humana es incapaz de abarcar por completo. Escorpio camina con esta consciencia como un guerrero silencioso que no teme el fin, porque su alma vive en un estado de eternidad. Su sola respiración es un acto de poder, su sola mirada es un hechizo de revelación, su sola existencia es la prueba viviente de que la oscuridad y la luz no son enemigos, sino amantes que danzan en el templo secreto de su pecho invencible. Y en cada latido suyo se escucha el eco de las civilizaciones perdidas, los reinos subterráneos y las estrellas de donde proviene, recordándole que su misión nunca termina, solo se transforma, porque su destino es renacer siempre como el fénix inmortal que lleva tatuado en el alma el fuego sagrado de la creación.